Tiempos. La idea es que estemos aquí una hora. El debate estaba diseñado para que el señor Ackerman, que tristemente todavía no, le quedan 30 segundos para llegar a tiempo. El señor Gilberto Lozano está desde hace varias horas, cosa que te agradezco muchísimo. No, hombre, gracias a ti, Alfonso. Y la idea es que Gilberto recibió una serie de comentarios del señor Ackerman y creo que él, como vocero o consejero del señor Obrador, sería muy importante hacer este tipo de debates que enriquecen los puntos de vista de un lado y del otro. Tristemente el señor Ackerman no ha llegado, entonces me atrevería, si les parece lo correcto, y si no, ni modo, porque no me puede contestar el señor Ackerman, que empiece la plática el señor Lozano y que nos explique, ¿sí?, cuál es el motivo de esta serie de declaraciones que te han hecho. Creo que ya eres el representante de Trump o no sé qué cosa te están diciendo, para aclarar estas cosas, ¿no? Algo que yo quiero decir antes de que empiece el ingeniero Lozano, es que yo estoy en contra de cualquier persona que divida a esta nación. Bien hecho. No somos un pueblo, que quede claro, señores. No hay pueblo bueno ni pueblo malo, simplemente hay mexicanos con gran deseo de que tengamos una gran nación. Gracias por aquí, estamos a tus órdenes. Gracias, Alfonso. Pues miren, muchas gracias por estar presentes. Me gustaría que la gente que nos está viendo en vivo y que esperaba que este grupo comunista encabezado por John Ackerman se presentara el día de hoy, pues vamos a darle tiempo, no hay problema. Yo pienso que podríamos armar un panel en tanto llega John Ackerman. O sea, el señor John Ackerman no se puede dar por desenterado de que fue pactado. La gente de la UNAM que trabaja con él me dijo claramente que aceptaba el reto, que era una oportunidad para él dar su mensaje marxista-leninista. Como ustedes lo saben, él no tiene ningún reparo en decir que sigue la doctrina de Karl Marx, y que para él, pues el objetivo es lograr que Latinoamérica se una en el socialismo. Así de claro, o sea, el señor no es como Poinsett, mandado por aquellos gobiernos americanos para infiltrar a gente. No, él claramente lo dice. Él trabaja para George Soros, igual que su esposa. Estuvieron en la Open Society. ¿Qué es la Open Society? Es una organización y un network mundial de toda la gente que busca implementar el socialismo preponderantemente en Latinoamérica. El señor Ackerman, no me voy a meter al detalle de su editorial, algunos de ustedes si están aquí es porque lo conocen, pero la gente que nos ve, y me gustaría, compañero, que nos diéramos la oportunidad, porque pues no hubo necesariamente una convocatoria, y yo les agradezco a todos los mexicanos que tienen interés en desenmascarar y desnudar la realidad de la agenda comunista que trae este grupo que hoy maneja Andrés López Obrador. El señor Ackerman llegó aquí en 1995. Me dice que ataco a los migrantes. Siempre hemos dado la bienvenida a los migrantes, pero en forma ordenada, perfectamente catalogada, clasificada y con una política migratoria que tiene sus leyes en México. Y que a pesar que Marcelo Ebrard firmó a espaldas de los mexicanos el pacto de migración con la ONU y el pacto de refugiados, en ese paraguas del pacto se han escondido para invadirlos. Porque la verdad es que hablar de 500,000 de gentes inmigrantes en México en los últimos 5 meses, es imposible hablar de una migración ordenada, segura, sino simplemente es un modelo para tratar de introducir, al estilo de lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela, intereses extranjeros con una presencia cada vez mayor en México, como son estas líneas de la ONU, que son las que defiende George Soros, quien actualmente manipula a la Organización de las Naciones Unidas para hablar de pueblos sin fronteras, para hablar de ideología de género,
para hablar de proselitismo y que se sienta los niños del futuro cool, siendo transexuales, bisexuales, para generar 750,000 abortos solo este año en México, y para que los miles de cubanos que lleguen a México se conviertan en la red de espionaje que, así como le dio 100 millones de dólares Venezuela a Fidel Castro para mantener a Cuba a cambio de servicios secretos de espionaje, hoy el padre Alejandro Solalinde, padre comunista, también es de los que está pidiendo una entrada libre para cubanos. Yo le pregunto a los papás de Ackerman que viven en Estados Unidos, si son marxistas leninistas, ¿por qué no se van a vivir a Venezuela? ¿Por qué no se van a vivir a Cuba? ¿Y qué anda haciendo el señor Ackerman aquí, que a través del casamiento con Heréndira Sandoval logra la naturalización como mexicano para que no le apliquemos la ley o el artículo 33 para decir usted no tiene nada que andar haciendo aquí, ni tiene por qué andar haciendo proselitismo junto con la Berman y junto con otros, gente totalmente con intereses que no responden a la soberanía de México? Entonces el debate yo le llamé así, a reserva de que voy a denunciar penalmente porque él incita, en este caso muy en forma personalizada, a decir que soy un peligro para México y que ese peligro hay que acabarlo, porque si no en el 2024 nos puede caer un Trump o un Bolsonaro al estilo de lo que ocurrió en Brasil, y que eso pone en peligro la agenda del Foro de Sao Paulo, y que por lo tanto los fanáticos de López Obrador pues deben de empezar a tenerme como un blanco de un posible atentado. No pretendo aquí fatalizarme ni victimizarme, sino simplemente explicar que esto es un asunto incendiario y que tiene, de acuerdo al articulado de la Constitución, pues muy claro que nadie puede incitar a la violencia. Habla de que nuestro discurso o mensaje es de división, que estamos rompiendo con el protocolo, las prácticas de caballeros políticas, cuando el señor se le olvida que el que dijo cállate chachalaca es su jefe, cuando el señor que nos llama fifís y que está dividiendo a México es su jefe, cuando el señor que le paga pues es el señor que ha venido acabando con las instituciones mexicanas. Entonces, esto pues deriva en decirle a John Ackerman que eres un cobarde, definitivamente eres un cobarde. Aquí está la oportunidad de tratar en forma respetuosa. Tu gente de la UNAM supo perfectamente y dijo que ibas a estar presente, y deja la silla vacía como simplemente la receta que ellos han seguido. Tira la piedra y esconde la mano. Oye, que aquí están estos rateros. Y luego, y que los guachicoles, ¿y dónde están en la cárcel? Y que la mafia del poder, ¿y a quién han metido a la cárcel? Están perdonados. Están perdonados. Como acaba de decirlo Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, a la hora que llega y lo caza la DEA, y le dicen, señor, usted tiene aquí un montón de tráfico de estupefacientes y droga a los Estados Unidos, lo vamos a usted a meter a la cárcel. Ya se había adelantado el meter a... se me va el nombre del procurador, ¿alguien lo recuerda? El que está en Nueva York, que era procurador de Nayarit. Pues ellos manejaban totalmente los carteles. No, ese es en Jalisco. Carlos Lomelí es el que maneja los carteles en la parte de Jalisco, superdelegado de Morena. No, aquí me refiero a este tipo que fue procurador, que era el que manejaba las reuniones con los carteles en Santa María del Oro, y que un director del rastro de Tepic lo convierten en gobernador para manipularlo a sus anchas, y que Roberto Sandoval, cuando viene la DEA a cazarlo, dice, oiga, espéreme, es que a nosotros ya nos perdonó López Obrador, nos dijo que no nos iba a perseguir. Oiga, señor, usted tiene 500 caballos portugueses y no checan sus ingresos. Aquí tiene un tráfico indiscriminado de lavado de dinero. Y para no hacer el cuento largo, pues ahorita ellos se sienten protegidos. Entonces yo no sé a qué discurso se refiere Ackerman cuando la misma maquinaria política pues asesinó
candidatos a la presidencia, asesinó presidentes de partidos y dice que como si ahorita estuviéramos construyendo una nueva historia de romper las reglas del trato elegante, de mano izquierda, que el señor al estar haciendo este editorial pues evidentemente cae por su propio peso en un tipo que lo que viene es a influir por parte de la ONU, por parte de la organización de George Soros, por parte de toda la internacional socialista y que claramente empuja el Foro de Sao Paulo con el plan comunista para México que está planeado en 4 etapas. El señor, eso es lo que es, por mucho que le ponga oficialistamente los micrófonos a Beatriz Gutiérrez Müller, que por cierto no supo contestar, al igual que Peña Nieto, cuál es el último libro de un mexicano contemporáneo que haya leído. Me imagino que ustedes vieron esa entrevista. Entonces le tuvieron ahí que ayudar la Berman y el otro. Oye, pues di que Javier Villaurrutia, o sea, no sabe que no sabe tampoco, porque dijo que se había leído. Entonces trae una memoria de corto y de mediano y largo plazo muy, muy vasta. Entonces, amigos, creo que lo que estamos viviendo es el juego que se vivió en Venezuela, el de querer, no escucho a la oposición o no escucho las demás voces, la única voz que vale es la nuestra, nosotros tenemos todos los datos y entonces cállense que nosotros vamos requete bien con la agenda del Foro de Sao Paulo. Yo pienso, de veras, porque lo hemos visto en el Congreso Nacional Ciudadano como una red que no busca puesto público, porque tenemos muy claro ese postulado, posicionarnos como mandantes constitucionales, respetando que haya gente que tiene vocación de servicio y que se quiera lanzar. En nuestro caso no nos van a ver en la boleta electoral, porque lo que queremos es ser patrones y jefes de los servidores públicos. No gobernantes, queremos servidores públicos y que sirvan. Y si no sirven y si no funcionan, para afuera. Entonces, esa cultura ciudadana a construir, de empoderar ciudadanos con este adjetivo calificativo de patrones y jefes, pues lo hemos llevado al extremo de que no hay duda de que el señor Ackerman obedeció la instrucción de López Obrador de sentirse atacado con la denuncia de juicio político que hicimos por traición a la patria el pasado 13 de mayo. O sea, el pasado 13 de mayo varios aquí presentes nos acompañaron. No está pasando la transmisión, ya recibí varios que no está pasando la transmisión por YouTube. ¿De Congreso o aquí qué te comenta la gente? Está en vivo. Está aquí, en Gilberto Lozano, ahí sí está. Ya cortaron. Bien, seguramente nos van a empezar a tratar de entrecortar, ya lo bajaremos a YouTube. Acá estamos todavía, ¿eh? Perfecto, está vivo. Y está, ¿cuánta gente nos está viendo en vivo? 1600. 1600 personas. Bueno, compañeros, me gustaría que lancen no a mí la tirada a todo el grupo que estamos aquí, sin una convocatoria expresa, porque simplemente pues habíamos invitado al señor a esta transmisión. Es evidente la no presencia de muchos medios. Sí hay gente de medios, ya me di cuenta, pero pues hicimos una convocatoria general. Sin embargo, ahorita el Chayote cambió de lugar. No ha cambiado la historia del Chayote, nada más que cambia de lugar. Ahora se llaman chapuceros, Don Píldora o Don... ¿Cómo se llama? El señor Átomo, el Molécula, la señora quién sabe qué. En fin, ya sacaron un nivel de otro tipo chayoteros. Bueno, el punto, compañeros, es el siguiente. Que me gustaría, Alfonso, si moderamos, el que se puedan hacer las preguntas del caso, ¿sí? Y que aprovechemos el tiempo esperando que el señor Ackerman se presente o que deje clara, patente, su cobardía, que deje claro y patente, porque le dijimos, si te quieres hacer acompañar de Tontina Cloutier o de el señor Muñoz Pedo, o perdón, me estoy yendo a otro lado. Disculpe, no, ya me seriedad, ya Poncho me jaló. No, pero bueno, le dijimos, tráete a Noroña, tráete a Claudia Sheinbaum, tráete los que quieras, o sea, el punto es que podamos debatir con altura y con respeto, el decir, y ahorita podré decir por qué esos apodos, pero decirles con toda claridad que hay una apertura a que tuviéramos un debate que no se están atreviendo a tener. Yo te invitaría, Gilberto, sí. Creo que nos queda claro la valentía de este hombre. Yo lo admiro mucho
porque no es algo que empezó ayer, creo que tienes 9 años. 9 años en esto, ¿sí? Y generalmente cuando vemos gente así, la pregunta que le hace toda la gente es: te felicito, Gilberto, bravo. Y yo cuando oigo ese tipo de cosas, que seguramente ya estás muy acostumbrado a eso, es: no me digas bravo, más bien en qué le podemos ayudar. ¿O en qué nos podemos ayudar? ¿En qué nos podemos ayudar A mí no, todos, entre todos. para que tengamos un México libre, soberano, digno, justo? Entonces, esa es una de las preguntas: ¿en qué te podemos ayudar? ¿En qué nos podemos ayudar para que eso suceda? ¿Sí? Eso sería una pregunta que yo le pondría a todo el auditorio, pensando siempre en construir. Yo creo que tú mismo, si el señor Obrador o cualquier persona de este país hace algo bueno, se lo vamos a aplaudir. Claro. ¿Sí? O sea, no estamos en contra más que de todo aquello que no dignifique a los mexicanos. Entonces, bajo ese tenor, yo, ya que no se presentó el señor Ackerman, que es una tristeza, porque hubiera sido muy interesante ver su punto de vista contra un líder de opinión que está arriesgando todo porque este país funcione. Qué lástima que no viene el señor Ackerman, pero entonces creo que sería interesante que nosotros como ciudadanos le podamos hacer preguntas al ingeniero Lozano con la idea de qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer que nos las nuestro- hagamos entre todos, pero Sí. yo prometo tratar de responder. Y la primera pregunta que hace Alfonso, pues sí, yo debo de hacer un comentario. Hay mucha gente que me dice: oye, pues yo ya tiro el papel en el basurero, reciclo la basura, mantengo limpia el frente de mi casa, a mis hijos los trato. No es suficiente ya. O sea, la gente que creemos que nuestra participación ciudadana se queda en el asunto de cumplir con mis básicos, mis deberes básicos, creo que en el momento que está viviendo México no es suficiente. Y por ello me atrevo a decir, independientemente de la organización ciudadana en la que participes, es momento de que los mexicanos le dediquemos tiempo, no a la política, no, a hacer que las cosas sucedan en nuestro país. Ahí yo y te si es- pediría, Gilberto, un ejemplo. ¿Cuánto tiempo le tiene que dedicar una persona común y corriente como nosotros para que tú, que eres un experto en el tema, sientas que de veras estamos colaborando en algo? Porque muchas veces a mí me han dicho amigos míos empresarios, me dicen: yo no tengo tiempo. Digo: oye, yo también soy empresario, yo también tengo un negocio que cuidar, yo también tengo hijos. Entonces, bajo esa experiencia que tú tienes, ¿cuánto es lo que le pedirías a cada uno de nosotros, particularmente para empezar todos a generar ese gran cambio para México? Con todo gusto, Alfonso. Bueno, ¿sí me escuchan bien, compañeros? Sí, muy bien, porque no tenemos micrófono, pero por eso me acusan de gritón, porque y hasta que se va la voz. Bueno, el tema es este. Cada organización tiene su modo de trabajo, cada organización tiene su forma, su estructura. Yo quisiera ser claro de que nos dicen: oye, pero yo no me gusta entrar en la política. No, es que olvídate, ni siquiera nos vayamos a tratar de rescatar el origen de la palabra política, que ahorita es un sinónimo de corrupto, de parásito, de zángano, y creo que se lo han ganado a pulso. Entonces, de lo que hablamos es de ser ciudadanos. Y el ciudadano no se puede quedar creyendo que porque ya puso la boleta o el voto, ahí acabó su tarea. Es como contratar un empleado y decir: te vengo a ver dentro de 6 años a ver cómo te fue. Entonces, cada organización ciudadana a la que yo los invito que participen o que ustedes formen, tiene su forma de trabajo. El Congreso Nacional Ciudadano, la forma de trabajo son pedirle a la gente que ofrezca 3 horas a México. No a mí, no, a México. Ofrécele 3 horas a México. Hay quien dice: es que yo ya hago una labor altruista. Yo estoy en 4 organizaciones altruistas. Alternativas Pacíficas, que se dedica al refugio de mujeres maltratadas. Fundación La Paz Comienza con los Niños, que es tratar de transversalmente educar a los niños en la paz. En fin, pero eso es otra cosa. Aquí es cívicamente qué. Y entonces nosotros proponemos 3 horas. ¿Qué sucede en esas 3 horas? 1 hora para ponerse de acuerdo qué hay que hacer. La pregunta para hacer una junta de lo que le llamamos célula ciudadana es responder qué hay que hacer.
Si la célula ciudadana, Lorenia, ¿me permites un momentito, Loriña? Sí. Se junta el grupo y decide qué hay que hacer. Ejemplo, pues esta calle está llena de baches o simplemente hay inseguridad, pues empecemos con las cosas sencillas. Hoy en la mañana un grupo allá es el Estado de México, Atizapán de Zaragoza, Alfonso, éramos unas 90 personas, les decía que hay gente que dice, es que vamos ya por Peña Nieto. Digo, pero si no tumbas ni al regidor de tu colonia, hombre. O sea, hay que aprender. Yo no quiero decir que dejemos de saber que hoy la causa raíz del problema es un potencial dictador socialista comunista en México. O sea, nos perderíamos. No, que voy a pelear acá por el pacto de migración, los abortos, el problema del derecho a la vida. No, este tipo nos va a barrer por todos lados. Tenemos que saber que lo tenemos que, en mi opinión, no hay solución. No nos va a escuchar. No escucha ni a Poncho Romo, no escucha ni a la Josefa González. Porque este mentirota de que se fue por lo del avión, no, y él había renunciado 2 veces. ¿Por qué? Porque ella estaba en contra de toda la depredación que iba a hacer el Tren Maya. Y se la guardó. Ella había renunciado, dijo, yo no puedo ser cómplice de ese ecocidio. Así fue. Y este señor dijo, pues yo tampoco estoy a favor tuyo de que te quedes conmigo. Se buscó ahorita el argumento para incautos de que retrasó un avión y por eso se va. No, hombre, los dos ya querían reventarse desde hace rato. También Poncho Romo ha renunciado 2 veces. O sea, eso es una realidad. El señor se le está desquebrajando porque él es un hombre caprichoso, unipersonal, que no escucha. No escucha, no tiene solución ese tema. Entonces, volviendo al tema de las 3 horas. 1 hora para eso y 2 horas para hacerlo en la semana. ¿Qué es hacerlo? Pues que nos atrevemos un grupo de ciudadanos a ir a platicar con el director de Seguridad Pública que le toca atender aquí. Oiga, señor, ¿tiene plan de seguridad? ¿Cómo mide su éxito? ¿Cómo hace su trabajo? ¿Cómo le está haciendo con los carteles? Oiga, ¿qué asunto está haciendo con la delincuencia o el narcomenudeo? Dígame usted, porque él es un servidor público al que le pagamos por hacer ese trabajo. Entonces, hay en la página del Congreso Nacional Ciudadano al menos 290 acciones típicas que puede hacer un grupo. Y no se preocupen por el que dice, es que todos son bien apáticos, son bien cobardes. No, pregúntate por ti. A mí me importa poco, oye, espérame, empieza por ti. Empieza tú haciendo lo que te corresponde en tu metro cuadrado y vas a tener el músculo ciudadano para poder actuar en cosas mayores. Digo, a lo mejor la primera se te ocurre sembrar arbolitos en los baches, como se le ocurrió a la célula ciudadana de Chihuahua. Sembran arbolitos y pues le dio una pena y ridiculizaron al alcalde y pues les pavimentó. O la célula de Saltillo, que se ponen a rezarle a San Judas Tadeo con veladoras para que pusieran un bordo. Y entonces el alcalde Isidro López dijo, no, ya me están ridiculizando. Pues puso el bordo. Y así les podría platicar miles de pequeñas acciones ordinarias que hacen el cambio extraordinario. No necesitamos más de 5 millones de gentes. No se preocupen por el otro. Con 5... ¿Ya llegó Ackerman? Pues ya está ladrando. No, pero se trajo a López. Amigos, ellos son pocos. Nosotros somos millones. Ellos están muy bien organizados. Nosotros estamos, si el crimen está organizado, los políticos están organizados en partidos, el crimen en carteles, los mismos políticos también en sindicatos, llamados PRI, PAN, PRD. ¿A qué horas nos organizamos nosotros? Y tu simpatía por los rojos, los azules, los amarillos, déjalo un momento al lado para ubicarte en la unificación de México en una palabra clave. Yo no sé si son los o las o el eje. No, somos mexicanos. Y entonces como mexicanos, ese es el punto de unión para decir, no pueden pasar por encima
de las convicciones básicas que tenemos los mexicanos. La familia, la libertad religiosa. Oye, te meten la luz del mundo aquí en Bellas Artes, y si alguno de ustedes ha estudiado cómo nació la luz del mundo, sépanse que la originó un general de Plutarco Elías Calles con el fin de hacerle frente al clero romano en Guadalajara. Y este chavo es el nieto. Y ahora hasta le rinden pleitesía porque trae mucho dinero del gobierno, de la maquinaria política, en donde dice cómo dividir al pueblo. Todo es cómo dividir. Más partidos que te partan. Más religiones que te dividan. Y bueno, pues acaba de ocurrir hace 2 semanas en el Senado de la República que mi nieto ve el video de un muchachito que tiene 9 años, que se llama Diego, y que el Senado le aplaude porque dice que él es bisexual. Y luego el muchachito de 10 años de atrás le dice, para que le aplaudan también, pues yo soy transexual. Respetamos, pero no puede ser que una agenda minoritaria venga a prevalecer para movernos todos los valores básicos de los mexicanos, que básicamente es la agenda de la ONU. Romper familia, romper identidades y romper finalmente con todo lo que te haga unirte. El señor es rojo, yo soy verde, el señor es esto, yo soy lo otro, el fifí, yo soy chairo. O sea, todo lo que genere división está de acuerdo a la agenda del Foro de Sao Paulo. Inclusive la escasez de medicamentos, la escasez de gasolina, la problemática económica, todo les importa poco. Ellos tienen que lograr la supremacía en el 2021 para ya tener consolidado el poder llevar la agenda comunista, porque por eso votaron los mexicanos. Y no es cierto, porque ni siquiera propusieron que iba a haber una agenda comunista o socialista. Nos dábamos cuenta porque Yedi Kolpolamsky andaba en Cuba, Fernández Noroña va a Venezuela, Héctor Díaz Polanco admira la revolución bolivariana, el mismo López Obrador dice que es un admirable líder Fidel Castro. Entonces, oye, pues por todos lados nos están mandando el mensaje, aunque no está en el Plan Nacional de Desarrollo, pero la verdad es que por sus hijos, por nuestros nietos, yo tengo 10, más nos vale actuar. Si no, simplemente va a ocurrir lo que en Venezuela, que decían, vale, no creo que Venezuela, que es un país petrolero, suceda esto. Vale, no creo, hombre, estamos aquí en un lugar que tiene una riqueza enorme. Pues habían puesto como 4 Miss Universo y por todos lados. No, se los acabaron a todos. Porque como bien decía un compañero en la mañana en la reunión, dice, vinieron por mí, vinieron por los homosexuales. No me preocupó, yo no era homosexual, época de Hitler. Vinieron por los gitanos, no hay problema, no soy gitano, se los lleven. Vinieron por los judíos, no me interesa, no soy judío. Vinieron por mí y ya no hay nadie que me ayude. Eso es lo que genera la división. Entonces ahorita, el nombre del juego, con respeto a todas las creencias que todos tenemos en materia religiosa, hay ciertas cosas no negociables. Y la pregunta que nos tenemos que hacer los mexicanos, ¿queremos que los niños mexicanos, su dueño sea el Estado mexicano? Ahorita los manejan como si fuera el Estado mexicano. Las actas de nacimiento ya no tienen padre y madre. ¿Sí sabían, verdad? ¿No? Desde el 1 de enero. Sí, claro. Vete a registrar, ya por lo pronto no tienes papá y mamá. No hay. El Estado es el... Claro, es el camino a un proceso en donde dices, espérate, la educación de tu niño no te corresponde a ti, es al Estado. Y no te puede regañar tu papá. No, es más, no. Te puedes ir a denunciar a tu papá, que hoy te empieza con decir, oye, se me hace que la casa aquí de Alfonso del Valle está muy ostentosa. Mira el reloj que trae. Denúncialos, dijo López Obrador en la mañana. ¿Sí o no? Bueno, eso lo hizo Hugo Chávez también, y lo hizo Hitler también, y lo hizo la KGB en Rusia. Es generar una polarización en donde dices, ya no puedo confiar en mi vecino. Probablemente él sea el que diga pues que algo ando haciendo mal. Y entonces empieza el hermano, el gran hermano, como decía George Orwell. Me abro más preguntas. Yo quisiera empezar esta sesión de preguntas, si me lo permiten, haciendo yo 2, ¿sí? Muy puntuales,
que sé que eres un hombre con una capacidad enorme de contestarnos, pero de tanta gente. Y yo quisiera empezar las preguntas haciéndote dos preguntas. Ya hiciste una, Pocho, para que le des chance a todos. Me queda una nada más. Te queda una. ¿Qué opinas tú de este asunto de que los maestros ahora en el nuevo plan educativo ya no se evalúen? Esa es una pregunta. Y la otra, el generalísimo Morelos, en la carta Sentimientos de la Nación, de lo que yo la leí, la admiro muchísimo. Yo la leí, a lo mejor la leí mal, pero no dice los sentimientos del pueblo. De la nación. Dice los sentimientos de la nación. Entonces yo quisiera tus comentarios muy precisos sobre esos dos puntos para que después todos los demás inicien estas preguntas a Gilberto Lozano. Muy bien, con todo gusto. En la parte de educación ya está muy analizado lo que hace un Estado que va hacia el socialismo y comunismo. Es mediocratizar la educación. O sea, todos somos igualitos. Una cosa es la igualdad en derechos, pero otra es la meritocracia. Y el concepto de que simplemente porque asistas a la primaria vas a recibir ya tu título. Como le escuchó un maestro decir, la única habilidad que vamos a requerir del nuevo profesor de primaria es que sepa tomar lista, porque con eso se va a decidir si el niño termina la primaria o no la termina, si asistió. Se vale copiar, no lo dijo López Obrador, lo dijo Esteban Moctezuma Barragán. Es que es un asunto colaborativo. Todo eso son características básicas de la materia educativa para adoctrinar. Eliminar la capacidad de discernimiento del niño, la capacidad de someter a duda la autoridad y irse en un camino hacia la medianía, que es la que permite controlar más fácilmente un pueblo. Un pueblo educado y capacitado es muy difícil controlarlo. O sea, no le pueden imponer una tiranía. Entonces el proceso de adoctrinar, de mediocratizar la educación, está todo el rompecabezas. Las 390 cochinadas que ha hecho López Obrador, que bueno, yo ya les digo a toda la gente que espera el cochinómetro que voy a hacerlo hasta el martes, por este asunto del día de hoy, porque anda a un ritmo de 30 cochinadas por semana el señor López, o su equipo de trabajo. Pero una de ellas, que cuando tú las sumas y las pones en un rompecabezas, es un talento de algunas gentes decir, déjame atar los puntos. Y cuando tú atas los puntos de todo lo que está haciendo, va requete bien la agenda del Foro de Sao Paulo. Esa sí va requete bien. Se cayó el 10% la producción de Pemex este tetramestre. No importa. No importa. Oye, estamos endeudando a ritmos. ¿Cuántos de ustedes saben que desde que entró López Obrador, la deuda de México ha crecido 1 millón de pesos por minuto? El que llega a tener dudas, se lo compruebo. Se lo voy a comprobar. O sea, es agarrando la deuda neta de México en noviembre, que ya de por sí Peña Nieto nos había llevado al precipicio. Si la sumamos ahorita, al mes de marzo, que fue el último reporte mensual al Congreso de la Unión, más los 2 créditos de 5.500 millones de dólares de José Antonio Meade y los sicarios financieros de Larry Fink, del grupo de rock, BlackRock, estamos hablando de 1 millón de pesos por minuto de deuda. Pero a la gente la emociono con que recuperé 27 millones de pesos en la venta de los carros de lujo ayer. Fíjense, todo tiene un juego. Y ese lo manejaba también muy bien Hugo Chávez. Me bajo el sueldo 108,000 pesos al mes, que por cierto se me hace excesivo para una persona como las capacidades de este hombre, se hace mucho. Pero no habla de los 177,000 pesos por hora que le dan a Morena. De eso no habla. O sea, 1 millón de pesos por minuto. La tarjeta de crédito está abierta. Y los bancos están empezando a poner entre sus cosas, oye, marca la austeridad, pues quítale 800 millones de pesos, recorte en salud, que ya lo está sufriendo todo México, pero 3,200 millones de pesos autorizados para el Instituto de Fomento al Béisbol Mexicano.
es para reírse, ¿eh? Y todo hace sentido cuando ves que el objetivo de ellos es el aseguramiento del 2021 y el tener una plataforma sólida de gente leal, comprada, totalmente leal al proceso electoral, que lo permita. Entonces, José María Morelos y Pavón en los sentimientos de la nación, me voy al segundo paso, voy a ser más preciso, perdón, por favor. soy muy bueno, José María Morelos y Pavón, el sentimiento de la nación número 1, pues fue el nacimiento del artículo 39 constitucional. El poder dimana del pueblo, se origina esencialmente para el servicio del pueblo y el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de cambiar el sistema de gobierno si no funciona. Es la esencia de lo que nos da fuerza a los ciudadanos para organizarnos. Hay otro sentimiento de la nación que mucha gente no ha leído, que es: no se requiere con la riqueza nacional que los impuestos, dádivas, tributos a la jerarquía, acuérdense que estaba saliendo de la independencia de México, estaba iniciando la independencia de México, sea mayor del 5%. Con que le retengamos el 5% a los mexicanos de sus ingresos es suficiente y nos sobra por la gran riqueza nacional que tiene el país. Y así vienen los dichosos sentimientos de la nación, leídos en 1813 en Chilpancingo, Guerrero, y que están en la casa de Morelos, allá en Morelia, escritos a puño y letra. Es una maravillosa experiencia irlos a leer. Y claro, también ponía que pues la Iglesia Católica era la religión oficial del gobierno. Digo, de aquella época pues podemos entender muchas cosas, y habrá algunas que sí son base y otras que se van moviendo. Pero pues eso es lo que nos da vida para nosotros estar aquí. Artículo 39. López es un servidor público, es un mandatario. El mandante constitucional somos nosotros. Pero si el mandante no está presente, se fue de vacaciones, él dice que ya votó y que nos vemos dentro de 6 años, pues bendito sea Dios porque hacen con nosotros lo que quieren. O si el mandante está esperando que otro mandante haga algo y él no hace nada. Ah, sí, pues dices, oye, vaya a que seas tú. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Sí, la que sea. O comentario, no tiene que ser pregunta, ojo. Comentario. Adelante, compañero. ¿Tú consideras que México tiene posibilidades de salvarse de todo eso, aparte de lo que todos hagan, por un TEMEC que se firme y que obliga a respetar las leyes? No es suficiente. Es muy buena tu pregunta. Siento que no es suficiente el que pueda un acuerdo comercial. Creo que para la parte de la IP la va a tranquilizar un poco más, indudablemente. Pero aquí estamos hablando de modificaciones y cambios que van en el mero corazón, de la parte de los valores de los mexicanos. Y este tipo los está pisoteando todos. Y no es un asunto de el beneficio de la duda. Digo, imagínate, ¿cómo es posible que tú clasifiques la información que salió del CISEN de Morena hasta el año 2024? Pues, ¿qué escondes? Como lo hizo con el segundo piso. O sea, hay un proceso en donde fue financiado claramente por Venezuela, por la parte de Rusia y por capitales de otro tipo. O sea, sí ha habido dinero, por lo que Morena estaba monitoreado así. Ahora, en el momento en que se firme el pacto de impunidad entre Peña Nieto, yo le llamo el abrazo de Acatempan del presente, digo, porque se abrazaron. O sea, oye, se supone que le metió un juicio, una denuncia por traición a la patria, López Obrador, se supone que le metió una denuncia, también en la PGR, firman el pacto, yo te voy a dar 10 millones de votos, no nos tocas aquí a Ruiz Esparza, Videgaray, a mí me permites cantar junto a Julio Iglesias, ahí con Juan Collado y compañía, pero voy a la respuesta, porque la pregunta es muy inteligente, decir, oye, ¿el TEMEC nos salva? No. Segundo, yo diría que si estamos luchando es que creo que podemos salvarnos. Claro. Y yo te diría que más del 60% de los mexicanos, más del 60%, no están de acuerdo con lo que está pasando ahorita. Y que está totalmente manipulada la información hasta de la popularidad del señor.
porque tú ves gente pagada en las redes sociales con un lenguaje de lo más prosaico, vulgar, de muy bajo nivel, dices, oye, pues yo no me he topado con nadie que le eche aplausos a López Obrador en la vida real. Todo es como una parafernalia. No digo que no haya habido mucha gente que en julio del año pasado no haya puesto la esperanza en votar por él. O sea, claro que los conozco. Pero a la hora que empezó a tomar decisiones y que no es lo mismo ser un buen candidato, dice, oye, qué buen borracho es este desgraciado, pero ya como cantinero no la está haciendo. Como borracho y cállate chachalaca, muy bien, pero darle el puesto al borracho de cantinero y es otra cosa. Y ahorita lo que estamos viendo es un pésimo presidente, pero un muy buen candidato, porque sabe decirle a la gente lo que quiere escuchar. Entonces yo te diría que sí hay esperanza. ¿Cuál es el asunto? Veo a muchísimos empresarios. Número uno, deteniendo sus inversiones. Pago por ver. Dos, no se diga la parte internacional. Que dicen, oye, es que entró inversión extranjera. Sí, entró a la bolsa de valores. Que es muy diferente a decir, vengo a poner una compañía aquí. Esos son capitales golondrinos, en donde ahorita están pagando el 9% contra el 2,5% en Canadá, pues me salgo en el momento en que me tenga que salir. Capitales golondrinos. Entonces ahorita las mentiras de la inversión extranjera que está llegando a México es una total falsedad que digan que están muy bien. La verdad es que se quedó corto la palabra de Alfonso Romo de que nos dieron una cachetadita. No, fue un cachetadón. Nos fuimos del 2.3 a 0.2 de crecimiento del PIB y lógicamente eso va a cobrar la factura. Pero ¿qué pasa? La gente que pudiera tomar un buen papel en esta acción contra la agenda del Foro de Sao Paulo, unos están comprando casas, se están naturalizando españoles o en algún ancestro que tengan, y dices, oye, subo las paredes de mi casa, veo cómo voy a aterrizar en otro lado y pongo barbas a remojar, gente que tiene poder, pago por ver, están detenidos. A la hora que ves a los Hervidges y los de estos, los Aranguren y los Fernández, y dices, oye, ¿dónde andan ustedes? No, pues ahorita preparando un salvavidas, como le ocurrió a la familia Cisneros y las 30 familias empresariales más grandes de Venezuela. Digo, pues todos terminaron siendo vecinos míos en Montreal en el año 2011-2012. Yo los conozco, porque yo me fui 1 año y medio a vivir allá por un motivo ahí personal. Me refiero a una hija mía. Entonces, que estaba estudiando su doctorado, me fui para allá y me dio la oportunidad de que en la carne asada de los domingos, ahí en Montreal, los viernes en la noche, eran puros colombianos que salieron cuando Escobar Gaviria, y era toda la gente que salió de Hugo Chávez, gente como nosotros, comerciantes pequeños, medianos, y que dijeron, salía a tiempo, ahorita hay control de cambios. ¿En qué momento este tipo puede decir, oye, pues ya, control de cambios? ¿Sabes qué? Los dólares los retengo y aquí los tengo guardados para mí. Gracias por su pregunta, compañero. ¿Alguien más? Sí, Patricio. Una pregunta. Bueno, ¿por qué el dólar está estable a fin de cuentas? Yo creo que la relación con Estados Unidos, o sea, yo sí creo, obviamente todo esto, si fuera por Obrador, instalaría la agenda del Foro de Sao Paulo, pero yo siempre he creído que ahí está Estados Unidos, a fin de cuentas. Estamos pegados con ellos y no creo que dejen que tu vecino sea socialista. Hay tres cosas, Patricio. Yo sí como que siempre, hemos crecido hasta con eso. Claro, México claro. jamás va a ser un país comunista. Bueno, Venezuela igual, ¿eh? Te voy a decir que Venezuela siempre pensó lo mismo. Hoy un Yo país... lo entiendo, sí, pero aquí está más cerca. Mira, déjame darte mi punto de vista. El dólar, sobre todo. El dólar te voy a decir por qué y ahorita explico en esa parte de la economía, pero vámonos primero a la parte vecindad. Cuando el Pentágono, la semana antepasada, aprueba 1.5 billones de dólares para el muro, están viendo algo que ni los diputados de la Cámara de Republicanos y Demócratas dicen, mientras se ponen de acuerdo, hay un asunto de seguridad nacional. 1.5 billones de dólares el Pentágono, que es el área de seguridad nacional. ¿Qué están viendo? Que los mismos diputados, entre que se ponen de acuerdo, que es un juego político de si le aprueban a Trump su tontería del muro o no el muro. O sea, el otro señor se está protegiendo, el Pentágono decide, un juez acaba de detener la inversión, pero va a salir, o sea, la van a hacer. La van a hacer porque dices, oye, ¿sabes qué? Pues hemos tenido muy buenos vecinos los últimos años,
pero quién sabe si a estos tipos les pase lo que a Venezuela. En el tema del dólar, ¿cuál es? Sostenido definitivamente por las remesas, uno. Sostenido porque la maquinaria de exportación no la ha terminado de desmantelar López Obrador, o sea, sigue estando presente. Y tercero, la entrada de dólares a ganarse el 8% aquí contra el 3% en Estados Unidos. Pero en el momento en que empiece una inflación que se empieza a disparar o una deuda que empieza a estar inestable, en ese momento dices, en un minuto con un clic, yo saco la lana para afuera. Y entonces se desbarata y quedó en hilos. Yo no veo, sinceramente, económicamente, nada que tenga el dólar ahí así, que no sea coyuntural. No es estructural. No es estructural. Es mi opinión, Patricio. Pero pregúntale a cualquier doctor en economía. Yo le pregunté a Berardo Elizondo, que fue vicegobernador del Banco de México, Salvador Califa, que es un tipo que lo reconozco mucho como estudioso de la economía, y ambos me dijeron, ahorita el precio del dólar obedece a una entrada de capitales golondrinos que se pueden fugar e ir de inmediato, que no es una entrada sólida, y segundo, bueno, las remesas no han bajado porque más bien han subido, porque Trump, podremos decir lo que quieran, y a mí me parece un payaso. Claro, yo le voy a decir a Trump que decir el Trump mexicano es un insulto, se usa en México como un insulto. Entonces el señor Ackerman, su papá y su mamá, que deberían de vivir en Cuba, pues tiene que saber que el señor está usando la palabra Trump como insulto. Pero el señor Trump está creciendo al 3.4%. Y empiezas a ver en sentido nacionalista contra la globalización muy clara. No estoy defendiendo ni soy fan de Trump. Simplemente estoy diciendo cosas patrióticas, nacionalistas que está haciendo y que, bueno, le han dado resultado. Yo sí le doy mi casa al que me dé una cantidad, una apuesta baja, al mismo López Obrador, si crecemos más del 2% este año. No vamos a llegar al 1.3. No vamos a llegar. O sea, pero ellos siguen hablando del 4 y del 6. Roberto. Claro. ¿Cómo no, Roberto? Yo quisiera decirte sí, gracias. Yo quisiera decirte que eso decían también los cubanos. Aunque los cubanos aparentemente estaban con Castro, desde hace muchos años hubo gente que no le creyó. Así es que ellos también lo decían. Estaban ahí cerquita, de Florida, etc. Yo vengo estudiando a estos tipos desde hace 40 años, 45 más o menos. Entonces, no van a cambiar las cosas en México. Pregunta el señor que si vamos a salir adelante de esto. Esto ya está planeado. México no tiene nada que hacer. Estamos derrotados. Hay una salvedad. Primero que tenemos a un hombre como Gilberto. No digas eso, Roberto, no. Perdón. Tenemos mexicanos todavía. Perdón, pero y después de ti estamos todos nosotros. No, porque honor a quien honor merece. Y eso es yo sé que contra el comunismo no se puede. Lo que le pasó a Cuba, a Venezuela, le va a pasar a México. Eso es incuestionable. Yo estoy luchando por principio, por convicción. No importa si me derrotan o acabo muerto o lo que sea, pero por principio estoy luchando. Eso es la verdadera razón. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que lo único que podemos esperar es un milagro, pero actuando. Claro. El 21 es la fecha culminante para nosotros. Si no llegamos preparados a eso, no vamos a salir adelante. Y por último, quiero agregar que desgraciadamente no podemos hacer mucho porque estamos cooptados por la ignorancia de la gente, por la anodinia, porque me gusta lo que dices de que empecemos por nosotros mismos, sí, claro. Pero es indudable, yo platico con toda la gente, todas mis conversaciones de todos los días son sobre política. Aburro a la gente, pero yo sobre eso hablo todo el tiempo y le pregunto a los que me encuentro, taxistas, los que atienden en las tiendas, en la calle, lo que sea, y la gente no tiene conocimientos, no les importa, es una anodinia impresionante y eso es nuestro peor enemigo. Entonces, bueno, pues hay que luchar, sí, hasta el 21.
ahí se va a Hoy decidir. mismo, compañero, hoy mismo. Sí, Hágalo señor. hoy mismo. El 2021, como dice Roberto, es a lo mejor una fecha fatal para nosotros. ¿De qué pasó? De si lo logramos o no lo logramos. No por qué va a ser las elecciones del 2021. Yo les voy a decir, compañeros, que les recomiendo muchísimo un video que se llama La Lista Tesco. Ahorita se los voy a poner en blanco y negro en algún papel. Si me ayudas, estimado, para que todo el mundo lo pueda. Es importantísimo porque el tema de la revocación de mandato de el señor López Obrador, pues ya lo hizo Hugo Chávez. Pues Hugo Chávez siempre dijo que se iba a someter a los 2 años o 3 años, ya no me acuerdo, creo que ya eran 4 años, me voy a someter, etcétera. Y hay toda una historia de lo que pasó a mitad de término con el señor. Ya en ese momento ya tenía montada la Guardia Bolivariana. Porque acuérdense que inició sin una Guardia Bolivariana. Empezó así como López Obrador ahorita. No, hay que atender aspectos aquí de seguridad y criminalidad. Entonces fue creando la Guardia Bolivariana para que cuando llegó el tema de que él tenía que cumplir su palabra del referéndum, hubo 2 intentos de referéndum con millones de firmas y los tiraron a la basura. Después lograron, en la tercera ocasión, levantar una lista donde todos los venezolanos anti-Chávez se declararon abiertamente en una lista para que supieran que eran de carne y hueso con su número de cédula, su huella digital, y hubo un diputado que se apellidaba Tasco, por eso se llama la historia de la lista Tasco. ¿Qué pasó con toda la gente que firmó ese referéndum? Los discriminaron, los corrieron de su trabajo, les dieron oportunidad de hacerse para atrás. Gente que trabajaba y, oye, pues yo no quiero a Chávez, te vamos a dar chance de todavía que te salves, de que el dios Chávez, a lo mejor te equivocaste, tienes chance de, se llamaba algo así como el reporto, le llamaron el reporto de reportar, que me equivoqué al haber puesto el nombre. Hay videos donde ustedes van a ver ese video, donde Chávez empieza a decir, ya sé quiénes son, tengo su nombre, tengo su huella digital, y cuidado, ya tenía el poder del ejército bolivariano. Y bueno, muchísima gente de esa sufrió, se tuvo que ir del país, porque ya cuando tienen ahora sí todo el mecanismo, ya estás atrás, ya se te pasó de largo. Entonces tiene razón Roberto de que el 2021, pero la acción es ya. Claro. Porque sí podemos tejer una gran organización y red ciudadana en la que ya no nos distingamos por colores, por egos, por nombres, y seamos capaces de decir, tenemos que salir a la calle ya y tenemos que ir a sacarlo del Palacio Nacional. Porque es bastante probable que si no lo hacemos pronto, esta cosa se va a volver cada día peor. Ahora, yo quisiera ver que hay un punto de inflexión, decir, oye, me equivoqué. No, hombre, mira ya lo que hizo, qué bruto, ya ahorita ya arregló el asunto del cáncer cervicuterino, el apoyo de los rotavirales para los gentes con SIDA, oye, ya arregló las estancias infantiles, se dio cuenta con... No, todo lo contrario, sigue en la misma línea, no le importa, es la guardia, agarrar los recursos. Pregunta, sí. Adelante, No, Patricio. más que nada quería yo hacer un comentario con respecto a la educación que sí hay que tomar en cuenta. Afortunadamente estudié Administración de Empresas y tuve la oportunidad, orgullosamente, de haber estudiado Historia en la UNAM y me metí al marxismo, justamente. Ándele. Adrede, para poder criticarlo. Eres infiltrado. Claro, George Lukács. Oye, traes la misma barba de John Ackerman. Era yo. Otro chivo. Pero- Ese que no se siente Trotsky, ¿eh? Él yo creo que duerme con Trotsky. Les comento algo Él interesante. duerme con Trotsky. Les comento algo interesante. Más fuerte. Les comento algo interesante. Había un pedagogo que se llamaba Paulo Freire, de origen brasileño, que él tenía una nueva propuesta de educación, ¿no? Él hablaba de educación bancaria, la capitalista, la explotadora, la que te enseña matemáticas, finanzas, economía, administración, pero a fin de cuentas eres una computadora. O sea, él criticaba ese tipo de educación como bancaria
obviamente era un izquierdista este señor, y entonces él proponía la educación liberadora. ¿Y qué era la educación liberadora? Bueno, pues Gilberto es abogado, Juanito es filósofo, yo soy administrador, usted es artista, y nos sentamos con nuestro porro de mota y platicamos, todos somos iguales. No hay, el maestro es parte, eso sí, es redondo, pero no pasa de ahí. Entonces es un tipo de educación para mantener a la gente marginal. Claro, es contra la La educación bancaria que criticaba Freire es la que permite innovar, emprender, crear empresas. Pero nada más para que vean cómo está manipulado, desgraciadamente, la UNAM, que siempre es mi facultad y todo, pero desgraciadamente así tienen a los estudiantes. Y lo mismo está pasando, ese modelo liberador, de educación liberadora, educativo, es el que tienen ahorita, sobre todo en las escuelas de gobierno. Ojo, esta educación de tipo marxista ya la tuvimos. Claro. En la época de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas... No, Plutarco Elías Calles empezó. Bueno, sí, la primera Plutarco socialismo fue con Plutarco Elías Calles, después Lázaro Cárdenas, después Luis Echeverría, y ese señor dice, la cuarta transformación es entonces, la cuarta oportunidad de meter el socialismo. Es una trampa. Es la cuarta. Es una trampa realmente para la gente. Es, no produzcas, pasa de año, pero tú eres un robot de papá gobierno. Es lo que menos queremos. Queremos menos gobierno. Yo a veces le pregunto, tengo amigos que votó por Obrador, los respeto y me respetan. Les pregunto, bueno, si tú estabas harto del gobierno, que yo también, pues lo que menos queremos es que el gobierno esté. Ahorita Obrador tiene la llave de la gasolina, tiene la llave de la luz. Entonces lo que vinimos a hacer es darle más poder al Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa educación marxista, que es precisamente la de no vengas a la escuela. Ahora, ¿cuándo me habla mi Obrador? Y de verdad es lo que más coraje me da, porque la educación, muchos tuvimos la oportunidad de ir a escuelas privadas o particulares. Pero ¿cuánta gente está yendo a escuelas públicas y les están enseñando eso? A no crecer. Esa es la educación socialista marxista. No crezcas. Te enseño que el capitalismo es malo para que lo aborrezcas y tener aliados a mi lado. Es lo que está pasando en México y yo creo que es lo más importante. Ahorita la gente está preocupada por la gente. Unos desgraciados, y lo digo aquí públicamente, no me interesa lo que piense la gente, que están dejando a los niños sin escuela. ¿Quién se ha preocupado por los niños hoy? Esa es la incongruencia de la izquierda y la arrogancia de la izquierda de querer administrar la vida de los demás, como lo decía Margaret Thatcher. Es lo que a mí me da muchísimo coraje, porque están formando este grupo de gente que realmente no tiene ni siquiera un sentimiento de crecer. Voy a crecer, voy a emprender, no me voy a quedar aquí. Sí, porque te legalizo la marihuana, está bien, yo no tengo nada contra la gente que fuma, pero gánatela. Aprende a trabajar, y es precisamente en los gobiernos, o lo que hacen más bien en los países latinoamericanos y africanos, porque África, la mayoría de los países africanos son socialistas, sí, por eso está la pobreza que está. Y Latinoamérica es eso, es una educación tipo marxista, adormilar a la gente, y sobre todo los chavos. Es lo que ahorita en cierta forma como que pues me preocupa, ¿no? Como que no veo jóvenes que estén en los 20 años, todos creo que estuvieron educados para... Sí, bueno, todos estuvieron oye, educados Nicolás, para tener esa tienes educación. un compromiso de que nos juntemos con Vemos Graue. realmente que el millennial es socialista por el rector antonomasia. de la UNAM. Pero el millennial que nace en países capitalistas, es socialista por más alto antonomasia. porque allá no te están escuchando. Miren, y pasemos lo otro- que dice el compañero es que evidentemente el proceso educativo que está buscando instalarse es para generar la medianía, miren, este señor en su vida ha creado una fuente de trabajo. Claro. Nunca. Y me lo Ni hubiera tampoco- traído al debate, porque sé de historia. Claudia de Sheinbaum y nunca han pagado una raya en su vida. El señor López Obrador me dicen, oye, es que ¿cómo quieres que cambien las cosas si en 80 años no nos mataron, nos acabaron en 80 años? Bueno, pero 40 de ellos estuvo en el sistema López Obrador, o sea, es parte de... Pero volviendo al tema, compañeros, vamos a las preguntas. Aquí había una pregunta antes de ella y luego sigues tú. Yo quería ampliar lo que decía el compañero y también el señor de acá. Estamos pensando, yo por ejemplo me uní a la marcha, fui a Morelia los días 3, 4 y 5, estoy buscando, le decía que me puede ayudar con la célula de Coyoacán, se los voy a ayudar para poder integrarme. Yo soy psicóloga, me encanta la sociología
Y reconozco que personalmente, en mis años de estudiante, si era media cuartilla que se hablaba del socialismo, del comunismo, de Mao, de los zares rusos, de todo esto, toda esa educación fue escueta. Tengo unos libros sí rusos originales, tengo el manifiesto del Partido Comunista, que una persona tuvo a bien regalármelos, los tengo los originales. Los leí hace 10 años y los tomé ahora otra vez a leerlos cuando vi el peligro para mí, desde mi punto de vista, que sería que este señor nos gobernara. He estado subiendo audios, tratando de incitar a los jóvenes a que estudien, pero resulta que tenemos esa brecha. Ellos no tienen recuerdo de Berlín, no vivieron una guerra de Vietnam, no vivieron a Idi Amin Dada, que era un exterminador y dictador genocida. Espantoso. O sea, ellos no tienen memoria de eso. Ni a Luis no Echeverría saben. lo vivieron. Bueno, pero no saben Nicaragua, Es que los jóvenes no son saben El socialistas. Salvador. Los jóvenes son socialistas. No, los jóvenes por son ignorantes. antonomasia, Pero les voy a decir una cosa, desgraciadamente. perdónenme que se los diga. Los que estamos aquí, todos, absolutamente todos, tenemos que adoctrinarnos a conciencia para ver la diferencia entre lo que es el comunismo, ¿sí?, el socialismo democrático, para entender bien lo que es el proletariado, los discursos que vienen disfrazados. Todo esto se gesta desde 1847 en una región que ya ni se llama así, que era colonia en Prusia. Prusia ya ni siquiera existe, ya valieron con los zares, ya se murió Mao, ya se levantaron, se quitaron, se pusieron paredes. Y entonces estamos sentados aquí haciendo como que sabemos. No. Yo los convoco a todos que nos volvamos unas truchas puereras, como dicen, yo soy sinaloense, que lo dominemos, que nos demos a la tarea, porque los muchachos son muy flojos para leer, porque le hago con el dedo así, ya solucioné el mundo. La mitad del capital. Bueno, yo ya me leí el Oh. Capital, con lágrimas en los ojos, porque soy bien mensa para los números, pero me bajé mi y me lo estudié. Claro. Si no, no podría estar sentada aquí, ¿no? Natalia, O sea, ¿cómo te llamas? Gabriela Sánchez. Gabriela, gracias Gabriela. Déjame comentarte algo, Gabriela. Quiero presentar en el Congreso Nacional Ciudadano, sigues ahorita tú, Roberto, es una estructura horizontal. Sin embargo, tenemos unas posiciones que se llaman de coordinadores. Los coordinadores no son más que enlaces de comunicación, de que algo que tomamos un acuerdo, una marcha o esto, llegue a todas las células. Hoy tenemos 3.798 células, perdón, 98 células. 3.798. ¿Qué es una célula? Un grupo de ciudadanos que se reúnen para generar músculo ciudadano y empezar a actuar en su metro cuadrado. El coordinador del Congreso Nacional Ciudadano y enlace de comunicación es mi compañero aquí, Jorge Galván. Y si alguien de ustedes me busca en WhatsApp, yo de inmediato lo estoy remitiendo con él, y en este caso, por ejemplo, a Gabriela, la célula de Coyoacán, échala a volar, invita gentes, se forma un grupo de WhatsApp, pero no nos quedamos en el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp no sirve más que para decirnos, vamos a ver tal día, hay que tomar esta acción, vamos con el director del Busca de Chapultepec, ahorita me estoy acordando aquí del doctor Gilberto Romero, que estás en la delegación, doctor, en la Miguel Hidalgo, y que puso contra la pared a la directora del bosque aquí de Chapultepec, y ya ahora hasta plan tienen, cuando fuimos nada más a demostrarle que ni bebederos había. Entonces, son pequeñas acciones ordinarias que van formando el músculo ciudadano. El coordinador del Congreso Nacional Ciudadano en el Estado de México es Raúl Pérez. ¿Dónde está Raúl? Bueno, pues está repartiendo aquí, él allá agarra Toluca, Ecatepec, él tiene, todo coordinador tiene además célula. Si yo no estuviera en una célula, pues yo estoy en 2 células, por cierto, en la de mi colonia y en una que se llama Monterrey Sur. Alfonso del Valle nos ha ofrecido apoyarnos con toda la parte pedagógica y no solamente ayuda al colectivo del Congreso, sino a otros colectivos de que hay gente que necesitamos capacitarnos. Pero la base nuestra es aprendiendo y haciendo. Yo aprendí el artículo 8º cuando traté de sacar una cita con un alcalde y que me mandó por un tubo. Y me di cuenta que existía un artículo que es el 8º constitucional, que es el derecho de petición, y ya no se me volvió a olvidar.
Después quise ya no pagar una caseta y descubrí que había un artículo que era el 11 de libre tránsito. Después me quise reunir y me metieron orden de aprehensión en Monterrey, el Bronco Rodríguez, y descubrí que había el artículo 6 de libre expresión y de libre asociación. Entonces, vamos aprendiendo, compañeros. Me gusta mucho lo que dice Gaby. Los muchachos no están aquí. Yo también tengo la hipótesis que más porque los han logrado distraer muy bien, se perdieron las clases de civismo, se perdieron las clases de historia, porque eso es lo que le convenía al sistema, que simplemente tuviéramos gente que dijera, señor presidente, Palacio Nacional. Ni hay ningún rey en el Palacio Nacional y el señor no es presidente, es un mandatario que le mandata el pueblo y que nosotros tenemos que ejercer ese poder. Y el poder, si no lo ejerces, no sucede. Alfonso. En términos de sigue Roberto después. Jóvenes, es muy importante lo siguiente. Yo di 17 años clases en la Universidad de Anáhuac, soy egresado de la Anáhuac y del ITAM. Y tristemente, si les hago un ejemplo muy breve, y yo ahorita a ustedes les pregunto qué es Nos despedimos, compañeros. todos me van a decir